Sportsurfing es una plataforma de alojamiento que está dedicada al 100% para deportistas y es una idea que creamos y desarrollamos durante todo el año con Alejo por nuestro proyecto TFM, y el objetivo de esta plataforma es poder ayudar a los deportistas que normalmente viajan para competir, ofreciéndole un alojamiento que sea más barato e intentando de conectar deportistas, o sea, deportista entre deportistas. Yo soy de Argentina, Luciano es de Italia. La idea surgió un poco para democratizar un poco el hecho de competir fuera de casa, cuando tú vas hacia otro país. Yo tengo un compañero que hace BMX, que es bicicleta, y él, estando aún federado, le era muy difícil viajar. Por X o Y motivo siempre tenía que buscar algún amigo que lo aloje. Y Luciano sé que también tenía un amigo que hace judo, un judoka, que también le era muy desafiante viajar para competir. Así que un poco en base a eso decidimos desarrollar esta idea. La idea es que un deportista aloje a otro deportista. Por eso no solo le permitirá al deportista viajar alojándose en la casa de ese deportista, sino también conectar. Y la idea es que tú alojas a otro deportista que tiene tus hábitos, con el que puedes compartir y conectar. A armar una red de deportistas que luego hará que el deporte sea más fácil viajar para competir. Porque es difícil para esos deportistas poder viajar afuera. Porque el precio, hicimos todo un estudio con Alejo, y los precios de los alojamientos, como hoteles o como Airbnb, es muy caro. O sea, te sale más pagar un alojamiento que pagar la inscripción de una maratón, de un torneo. Entonces, nuestra idea, y de ahí empieza, es poder intentar de reducir los precios, de reducir los gastos de alojamiento para poder ayudar a estos deportistas a viajar y a competir afuera. Inicialmente vamos a empezar con la plataforma aquí en España, pero la idea es expandirnos a toda Europa. Buscamos personas entre 18 y 50 años, porque la realidad es que hoy en día las personas que están en los 40 o los 50 también siguen viajando para competir en el mundo del running principalmente. Así que nosotros nos enfocamos al running y a los extreme sports principalmente. Además, buscamos que sean federados o no federados, porque como te decía, los federados también tienen dificultades para viajar. Y después, por nuestro modelo de negocio, que va a ser una plataforma, inicialmente un sitio web, buscamos que sean technology friendly. Personas que se den bien maña con lo que es la tecnología. Nuestro modelo de negocio se va a presentar a través de una plataforma, entonces en este caso sería www.sportsurfing.com. Los deportistas van a encontrar, son una serie de bloques donde cada bloque representa un evento. Entonces en este caso el host, el que recibe el deportista, elige qué tipo de deportista quiere alojar, y el que viaja decide a qué tipo de evento quiere participar. ¿Cómo nosotros vamos a certificar que ambas personas son deportistas? El que viaja va a presentar al que aloja y a nosotros un certificado de inscripción de la carrera. Vamos a implementar un sistema de autodepuración a través de 3 estrellas, y con esas 3 estrellas los deportistas no van a certificar que el que aloja tenga hábitos deportivos. Tú nos preguntabas qué nos diferencia de Airbnb y Couchsurfing. Bueno, son dos cosas. Una es este networking entre deportistas, y la otra es la visibilidad deportiva de la persona. Porque nuestra plataforma, a medida que la vayamos desarrollando, cada deportista va a poder poner su perfil. Y eso no solo lo va a catapultar hacia conocer otros deportistas, sino quien te dice también conseguir algún sponsor. Tú llegas a su ciudad y él ya conoce el entorno. Conoce los gimnasios, conoce los centros para entrenar, conoce nutricionistas, conoce los fisios. Entonces toda esa red es una red que tú, cuando te aloja alguien de Airbnb, quizá no la tienes.
aquí tú vas y sabes que la podrás tener. Exactamente, si por ahí solo tú dices quiero viajar y de entrada dices no, mira, el costo del alojamiento me lo impide, pero si tú te agrupas y consigues hacer el networking que nosotros queremos fomentar, eso se va a allanar muchísimo. Y la frase de Johan es, siempre que tengas la posibilidad de ayudar, lo tienes que hacer. Bueno, es un poco alineado eso también. Seguramente, porque solo no vamos a ningún lado. Indescat es una empresa que es bastante conocida y que ayuda a muchas startups en desarrollar sus ideas, y entonces ganando este concurso seguramente nos da visibilidad, nos va a dar contactos para que nos puedan ayudar, y lo que vamos a necesitar seguramente es una inversión, y entonces la visibilidad lo que hace es poder facilitar o poder darnos más probabilidades de inversión. Ahora nos ofrecen un mentoring, unas semanas de mentoring que van a empezar ahora en julio, la próxima semana. Y entonces durante este mentoring lo que van a hacer es intentar de buscar algunas cosas claves para poder desarrollar el proyecto y para poder darnos herramientas que nosotros por ahí no tenemos. Porque seguramente una tercera persona que tiene mucha más experiencia que nosotros nos va a decir, mira, esto lo tienen que mejorar, esto lo tienen que tirar afuera. Sabemos que una startup es un desafío muy grande. Esta es una startup que tiene un alto contenido tecnológico, porque en definitiva vamos a hacerlo a través de un sitio web y luego complementar con una aplicación. Así que el primer paso es buscar la tercer pata del proyecto, que sería la persona que encare estos desafíos, los desafíos tecnológicos.